Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia. Presentamos ante el altar del Señor las intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Jesús Misericordioso, María Auxiliadora, Sagrado Corazón de Jesús, San Miguel Arcángel, San Rafael, Santa Lucía, San Expedito, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Beato Acutis, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado. Petición de gracia por las intenciones del Papa León IV, por la paz en el mundo, por la venta de unas propiedades, por el trabajo de Paola y Rosa, por el viaje de Emma Marcelina, por la conversión y liberación de Luis José Domingo Elías. Salud física y espiritual: Zoe, Sol, Lázaro, Eduardo y familia, Antonia y familia, Augusto y familia, Graciela y familia, Agustín y familia, Constancia, María Elena, Sandis, María Paz, Raquel, José, Hugo Godoy y familia, Jacinta Patrone, Khaled Emmanuel, Eliot, Edma Carolina, Daniel, Laura, Luis, Jorge, Patricio, Diana, José Fabio, familia Villalba, familia Recalde, familia Marín, familia Figueroa, Leandra, y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, por las almas del purgatorio: Eliodoro, Eusebio, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia, Román, Carlos Ríos Román, Agustín Emmanuel, Renán, Mauricia, Nicodemos, Gregorio, Cirilo, María Eulogia, Felicita, Doelia, Dominga, Escolástica Aurora, Teresa, Sixto Castor, Seferino, Javier. Y por todas las intenciones que cada una de nosotros traemos en nuestro corazón.
Queridos hermanos, estamos hoy en este domingo 20 del tiempo ordinario. Estamos transmitiendo directamente desde la parroquia San José Obrero y tenemos algunos pedidos de acción de gracias a través de nuestro primer canal católico, Ñande Yarañe, Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco, y por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñande Yarañe. Especialmente hoy rezamos por Leticia Casanova, que agradece al Señor un año más de vida. También rezamos por la salud física y espiritual de Teresa y familia, María Josefina y familia, Salvadora y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, la familia Frutos, familia Seifar Benítez, Mirta Roy y familia, Jonás Ortiz y familia, familia Ginny Cabrera, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas y Elba Martínez y familia, por el trabajo de Cristian, Víctor, Pablo, Silvia, Amada, Mirta, Megan, María Luisa, y por los difuntos, Dionisia Guadalupe, Domingo Rey, Emigdia Paola, José Jerónimo, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Ir Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez y Febronio Eloy Martínez. Por todas estas intenciones rezamos en este 20 domingo del tiempo ordinario. Y ahora nos predisponemos para iniciar nuestra Eucaristía. Queridos hermanos, gracias por haber aceptado la invitación del Señor a su banquete en el 20 domingo del tiempo ordinario. Les damos una cordial bienvenida. Si el domingo pasado en la liturgia nos invitaba Jesús a la vigilancia, hoy pone el acento en la fortaleza que necesitaremos para ser coherentes con nuestra decisión de seguirle a Él. Con nuestra mirada puesta en Jesús, el Señor, comencemos esta celebración con mucha alegría. Nos ponemos de pie, recibimos al celebrante y todos juntos entonamos el canto de entrada. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestra celebración hoy en este domingo, en que el Señor una vez más nos invita a hacer este camino de conversión. Todos los días necesitamos escuchar su palabra y dejarnos tocar también en este camino de santidad. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que supera todo deseo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Somos llamados a ser testigos de Cristo. Por eso, con fe y una escucha atenta y silenciosa, acojamos la palabra que Él nos comunica en este domingo para que se haga vida en nosotros. Lectura del libro de Jeremías. El profeta Jeremías decía al pueblo: así habla el Señor, esta ciudad será entregada al ejército del rey de Babilonia, y éste le tomará. Los jefes dijeron al rey: que este hombre sea condenado a muerte, porque con semejantes discursos desmoraliza a los hombres de guerra que aún quedan en esta ciudad, y a todo el pueblo. No, este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. El rey Sedecías respondió: ahí lo tienen en sus manos, porque el rey ya no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y le arrojaron al aljibe de Malaquías, hijo del rey, que estaba en el patio de la guardia, descolgándolo con cuerdas. En el aljibe no había agua, sino solo barro, y Jeremías se hundió en el barro. Ebed-Melech salió de la casa del rey y le dijo: Rey, mi señor, esos hombres han obrado mal tratando así a Jeremías. Lo han arrojado al aljibe, y allí abajo morirá de hambre, porque ya no hay pan en la ciudad. El rey dio esta orden a Ebed-Melech, el hombre de Cusa: toma de aquí 3 hombres contigo, y saca del aljibe a Jeremías, el profeta, antes de que muera. Palabra de Dios. Señor, ven pronto a socorrerme. Señor, ven pronto a socorrerme. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Señor, ven pronto a socorrerme. Me sacó de la fosa infernal, del barro cenagoso, afianzó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Señor, ven pronto a socorrerme.
puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al ver esto temerán y confiarán en el Señor. Señor, ven pronto a socorrerme. Yo soy pobre y miserable, pero el Señor piensa en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador, no tardes, Dios mío. Señor, ven pronto a socorrerme. Señor, ven pronto a socorrerme. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado, que siempre nos asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Fijemos la mirada en el iniciador y el consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en aquel que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores, y así no se dejarán abatir por el desaliento. Después de todo, en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Palabra de Dios. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Aleluya, gloria, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra Eucaristía. ¿Cuál de estas frases es la frase que más se cumple hoy en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestra sociedad? La suegra contra la nuera y la nuera. Bueno, eso es un chistecito nomás para comenzar. No pongan todo hacia el pie la letra de estilo protestante después de esto, ¿está? Porque entonces uno va a decir, ¿qué es lo que Jesús nos trae, verdad? Jesús aquí nos trae la división, dice. Vine a traer fuego sobre la tierra y quiero que esté ardiendo ya, dice Jesús. A la cuenta. Que vio lo que nosotros aprendemos siempre. Así Jesús nos dice que Él nos trae la paz, nos trae la serenidad, nos trae la tranquilidad, etc. Bueno, ¿dentro de qué contexto entra todo esto? Es lo que nosotros tenemos que entender. Estamos con San Lucas, recuerden que es el tercer evangelista. Y aquí
se nota mucha dificultad para la primera comunidad cristiana. Estamos más o menos en el año entre 85, 90 después de Cristo, ¿entiendes? Entonces la comunidad cristiana que está creciendo, pero siempre, siempre, en toda la historia de la humanidad, siempre existe lo que se llama el apóstata. ¿Quién es el apóstata? El apóstata es aquel que comienza a entusiasmarse por un estilo de vida, pero después apostata quiere decir deja, hoy yareí, tapereir, embuitere, hoy yareí, y entonces o se dedica a cualquier cosa, o si no, vuelve a sus rutinas de la vida anterior, etc. Ese es ser apóstata. En la vida cristiana muchos han apostatado, muchos, nosotros no decimos nomás y por una cuestión, ¿verdad?, que comenzó todo lo que se llama el ecumenismo, etcétera, pero a los protestantes, etcétera, no le decimos apóstatas, ¿verdad?, sino que, bueno, hermanos separados le decimos, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que significa entonces, queridos hermanos, el comenzar un camino, pero después cada uno por A o por B motivo, por sus razones, que normalmente son razones que no son bien elaboradas y pensadas, ¿verdad?, de lo más profundo, sino que muchas veces nosotros reaccionamos por el instinto, Ah, no me voy a ir más ahí porque ese país luego me atendió mal. O sea que esos países no se fue por Jesucristo, nos siguió. No, yo no voy a ir porque estuve enfermo y no se fue a visitarme. Ah, entonces quiere decir que vos eras por ese cristiano o hermano tuyo, lo que sea. O no, yo tengo lo en mi casa, mi hermano lo que es cristiano y él lo borracho. Ah, quiere decir que vos entonces te vas por eso. Evidentemente que el testimonio y el ejemplo es esencial en la vida cristiana. Es esencial y fundamental. Hoy justamente en una de las comunidades que me fui a celebrar la misa temprano, le reunieron a todos los niños, lleno de chicos, de niños, porque ayer fue el Día de los Niños, ¿verdad? Entonces aprovecharon ahí en la capilla y les reunieron a todo, y chocolate, y que esto, y globo, y bocapú, todo lo que ustedes quieran. Y yo le decía, ¿verdad? Aproveché ahí porque he visto que había muchos padres, pero que nunca se van a la misa, nunca, o se van solamente en estos acontecimientos, ¿verdad? Entonces yo pensaba y decía, bueno, hoy estamos recordando a estos niños mártires de Costañú que dieron la vida por, ciertamente, en aquel tiempo, 1869, en que tuvieron que luchar, defender a la patria sin saber gran cosa, pero se pusieron ahí como murallas y el pecho y a morir. Muchos de estos niños, ¿verdad? Y entonces yo decía, han matado a nuestros niños como un genocidio. Fuerzas extranjeras, sobre todo los brasileros que estaban en ese tiempo, ¿verdad?, en ese momento, llevando la última parte de la campaña contra López. Bueno, pero después yo reflexionaba, bueno, esos niños murieron ahí inocentemente por culpa de fuerzas extranjeras. Pero hoy nuestros niños mueren por culpa de nosotros. Tu abuelo, abuela, usted. Se quedaron todos así, ¿verdad? Evidentemente, pero esa es la realidad. Si hoy nuestros niños, ¿verdad?, mueren en cuanto a la fe, porque yo me daba cuenta de una cantidad de niños, pero nunca veía ahí, ¿verdad? ¿Por qué se iba? ¿Se iba por el chocolate o se iba por un regalito? Entonces uno piensa y reflexiona, el año de vida cristiana, ¿verdad? ¿Cómo nos comprometemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Estamos convencidos o no estamos convencidos? Yo a estos jóvenes siempre que están ahí, se están preparando para la confirmación, siempre les digo lo mismo, ¿verdad? Que el año que viene ya no le voy a más aquí sentaditos, ¿verdad? Y los otros, luego, ¿dónde están los otros, verdad? Aquí están 5 o 6, están. ¿Y los otros dónde están? ¿O qué? ¿No huí? ¿O Jofarrea? ¿O se fue al Panamericano? ¿O se fue no sé dónde? En fin, quiere decir que nos falta convencimiento, ¿verdad? Entonces somos nosotros quienes hoy vamos matando nuestra propia fe, matando los principios. Y por eso que después tenemos un país así tan corrupto, ¿verdad? Porque para nosotros, como dice el Cambalache, San Juan Bosco camina con un Aviñón, dice, claro, ese es un bandido de primera, ¿verdad? Y camina con un santo, como si fuese, da la misma cosa.
etcétera, etcétera. Quiere decir que vamos dejando de lado los principios y valores fundamentales. Bueno, ese es el motivo, ese es el contexto, queridos hermanos, en el que se está desarrollando y se está escribiendo la palabra de Dios desde el Evangelio de San Lucas. Un camino realizado ya bastante, ¿verdad?, en la vida cristiana, pero donde se sienten dificultades. Hay que luchar, hay que empeñarse, hay que vencer ese mal. Porque si no, si somos simplemente como eran las religiones paganas, las religiones incluso sincretistas, ¿verdad?, que unían de todo un poco, aquí vale todo, que hoy hay también gente sincretista entre nosotros, que le da lo mismo ir a un macumbero a hacerse leer las cartas, o a ir a un hipomédico pojañaná, o no sé, o cualquier cosa. Se van y, no, padre, yo me fui y visto que ahí tiene a la Virgen, y tiene el crucifijo, y esto y aquello. O sea, hay una falta de formación y de educación verdaderamente en algo tan sencillo que el Señor nos pide. ¿Y qué es? Escuchando su palabra, hacer lo que tenemos que hacer con honestidad. Peante con la ñande, yaro yere ñande. Ser honestos. Honestos en todo lo que hacemos. Honesto en tu matrimonio. Honesto en tu trabajo. Honesto en esa misión que el Señor te dio para regir y llevar adelante. Honesto en tu vida cristiana. Honestidad. Esa es la única palabra, querido hermano, que al final de cuentas el Señor nos pide. De ahí vienen todas las consecuencias. Si nosotros somos deshonestos, y evidentemente que vamos a seguir robando al gobierno. O sea, no es al gobierno que robamos, robamos al pueblo, a la gente, a nuestro país. Y siempre. Y si no estamos así mendigando a ver si tengo un amigo político, diputado que pega, que amó, entonces la cosa no funciona. Una deshonestidad pero tan grande. Pero después, tanto el que está ahora en el poder o el que está también, vamos a decirle, en la llanura, los dos son lo mismo. No recointe la oportunidad. Apenas están ahí arriba y es igual o peor. Quiere decir que nos ha permeado pero totalmente la cuestión de la deshonestidad, ¿verdad? Y entonces, este es el contexto, queridos hermanos, que estamos escuchando hoy San Lucas. Como le estaba diciendo, ya un camino de mucha reflexión en que la comunidad cristiana dice, bueno, a la cuenta, ¿ustedes son cristianos o no son cristianos? ¿Vamos a seguir o no vamos a seguir el Evangelio de Jesucristo? ¿Vamos a vivir o no vamos a vivir lo que el Señor nos propone a través de su palabra? Y entonces por eso Jesús en un momento, yo suelo decir a este pasaje, digo, Jesús este día y con el pie izquierdo. Y ya, el menos soñaba ahí, habrá soñado ahí Jesús algo y se levantó mal de su cama hoy. He venido a traer fuego sobre esta tierra. He venido a traer fuego sobre este Paraguay. Y como ya quiero que esté ardiendo. Y pues, ya, quiero que esté ardiendo. Y continúa, ¿verdad? Y sigue, ¿verdad? Tengo que recibir un bautismo. ¿Qué quería decir el bautismo, queridos hermanos? La palabra bautizo, ¿se acuerdan? Que es justamente entrar en esa experiencia real de una comunidad. Eso es lo que quiere decir el bautismo. Nosotros nos bautizamos porque queremos mojar camiseta, decíamos. Por eso que utilizamos mucho el signo del agua. Neneoana. Los primeros cristianos entraban luego en una piscina, se mojaban totalmente. Bajaban 7 escaleritas en la piscina. En Nazaret hay uno de esos primeros, ¿verdad?, que se utilizaban los primeros, los mirín le llamaban, ¿verdad?, a los primeros cristianos. Y la arqueología encontró ahí una de esas piscinas maravillosas. Dos luego hay. Uno en la que es basílica actualmente de la Anunciación, ¿verdad?, y otro en lo que se llama la capilla de San José, donde dicen que era la casa de San José, su taller, etcétera, etcétera. Interesante, ahí se encontraron. Y posiblemente, porque la tradición, después de lo que está escrito, excavan y encuentran, ¿verdad? Y son cosas interesantes. Entonces 7 escaleritas tenían,
para entrar en la piscina. Los 7 vicios capitales. La concepción teológica, que viene desde la Biblia, evidentemente, que tenemos que matar el pecado. Hoy la segunda lectura justamente eso nos decía también, ¿verdad? Si ustedes estuvieron atentos, espectacular, ¿verdad? Pero hoy es demasiado exigente la palabra de Dios. Hasta no da gusto ni escuchar. Y algunas veces hasta a mí me cuesta predicar porque algunas veces se arge el sema ahí, ¿entienden? Y entonces porque es demasiado exigente la primera lectura. La segunda es más alentadora, ¿verdad? Porque nosotros ya estamos rodeados de una verdadera nube de testigos. ¿Qué quiere decir eso? Que vivieron esto que estábamos diciendo, la honestidad, el amor, la capacidad de entender lo que es vivir el cristianismo, de lo que es vivir la vida de fe, lo que es seguir a Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Estamos rodeados, dice. Y por lo tanto, como siempre Pablo, despojémonos de todo lo que nos estorba, de todo lo que nos estorba, en especial del pecado, que siempre, ñande apicutuina, nos está tentando. Por todas partes, queridos hermanos, encontramos las tentaciones del pecado. Pero nosotros en nuestra cultura, no sé qué es lo que pasó, ¿verdad? Pero todo lo que es la cuestión del sexo y de la sexualidad se puso como el pecado luego número 1. Nambre hoy, peante maoila pecado. Como ese ya no hay lo otro. Que es cierto, es un pecado. Infidelidades dentro del matrimonio, infidelidades, pecha de ni nomendae o ape o cambiar, camisaya o cambiarla y cuñá, que esto y aquello. Pero nos centramos en eso. Y todo lo que es injusticia, todo lo que es robar, todo lo que es perjudicar al prójimo, al hermano, a la nación, eso. Aquí tenemos que decir, si escuché, no escuché. Si te he visto, no me acuerdo, ¿pensáis? Estos temas parece que el aspecto social para nosotros no existe. Ahora, eso sí. No, hombre, yo padre he visto algo pornográfico, eso ya es el peor pecado. Aniganga vimos a que se puede. No es que estoy diciendo que eso se puede hacer. También es pecado siempre, ¿verdad? Que te lleva a algo peor, ¿verdad? Pero las injusticias, los robos, los asesinatos, los vicios de por sí, queridos hermanos, estos son los verdaderos pecados porque después traen su consecuencia. Primero en nuestra vida y en la vida de los demás, ¿entienden? Eso es el verdadero pecado. El verdadero pecado es cuando nosotros ofendemos a Dios, pero porque estamos ofendiendo a Dios en la creación que somos nosotros mismos como comunidad. Entonces por eso es que el Señor hoy amaneció así con el pie izquierdo, como le estaba diciendo, ¿verdad? Nos pide, vamos a despojarnos de todo lo que nos estorba, de todo lo que es pecado, vamos a dejar de lado porque nosotros ya estamos revestidos de la gracia de Dios. Somos cristianos, somos bautizados, hicimos nuestra primera comunión, tenemos el sacramento de la confesión. Entonces tenemos que vivirlo, porque es un sacramentum, ¿se acuerdan latín? Sacramentum quiere decir lo que se ve, quiere decir que tenemos que demostrarlo, se tiene que ver. No pensemos entonces que la religión es una cuestión mágica, como yo en varias oportunidades les dije a ustedes, ¿verdad? Y eso por propia experiencia lo digo. Yo ahora voy a cumplir 31 años de país, ¿verdad? En estos 31 años de país te vienen de todo y siempre te vienen con el mismo casé que se te vuelve en la cabecita, ¿verdad? Oye, ya po xereje país, oye, ya po xereje. Me tiraron esto, O sea, piensa que ese es su problema. No, tu problema sos vos, mi hijo, vos, aquí, tu cabeza. Quiere decir que no hiciste una buena catequesis. Quiere decir que no estás viviendo y no estás convencido del camino de lo que el Señor te está pidiendo. Y por eso el Señor se enoja. ¿Cómo quiero ya que esté ardiendo todo esto? Es decir, lo que el Señor quiere que esté ardiendo, el fuego que esté ardiendo, es su palabra, su evangelio. Y por eso es que después Él termina diciendo,
Eso que están, dice, 5 en la familia, 3 contra 2, 2 contra 3, etcétera, etcétera. El padre contra el hijo contra el padre, la madre, etcétera, etcétera. Simplemente para darnos a entender que la fidelidad y la lucha verdadera quiere decir que el seguir a Jesucristo es tan importante que nos hace plantar en estos valores ante quien sea, aunque sea tu papá, tu mamá, de yarimaleta como decimos nosotros, ¿verdad? Sea el que sea, añe planta. ¿Por qué? Y porque justamente entiendo lo que el Señor quiere para poder construir el reino de Dios. Y justamente eso es lo que nos dice en la segunda lectura. Miren lo que dice en la segunda lectura. Por lo tanto, dice, una vez que nos despojemos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado que siempre nos asedia, frase importante, corramos resueltamente, corramos decididamente, corazón decidido, mente decidida, o si no, no hay cambio, queridos hermanos. Si no nos decidimos a hacer algo, entonces no va a haber cambio. Si a Andrés Rodríguez no le hubiesen tocado el bolsillo y todas las cosas, ¿verdad? Política o lo que sea, y él no se haya decidido, no, la pizza o no, oye, decidí, y se arriesgó, sabía muy bien lo que le podía pasar, y a todos esos otros que le acompañaron. Estuve escuchando en estos días uno de esos que estuvo en el golpe, ¿verdad? Ahora ya le dije, ya ve televisión, vemos. Dice, no, padre, si eso yo le cuento aquí, va a ser añemoseta, añacaota, añayucana. Y entonces, decisión, pero ojalá que ese corramos decididamente, corramos aquí resueltamente, lo hagamos por el Evangelio, porque esto quiere decir cambio. Upeago dice la conversión. Pablo, que era un perseguidor de los cristianos y mataba y los hacía encarcelar y de todo, hasta que se encuentra, después de encontrarse con Cristo recién, él puede decir, ¿verdad? Entonces ahora tengo que correr decididamente. Ay de mí si no evangelizara. Porque si no, dice, no tiene sentido mi propia vida una vez que le encuentra a Jesucristo. Y aquí, queridos hermanos, esta primera lectura, ¿verdad? Antes de la primera lectura, lo que nosotros estuvimos escuchando en el Salmo y nosotros respondimos, porque le estaba diciendo que este 20º domingo es muy exigente y muy duro con nosotros. Nosotros repetíamos diciendo, Señor, ven pronto a socorrerme, ven pronto a socorrerme, porque no es fácil el tomar decisiones. Vamos a tener muchos enemigos. Los primeros cristianos por eso es que fueron martirizados. Los primeros cristianos por eso es que fueron perseguidos. Si nosotros como cristianos vivimos panchos y vivimos muy tranquilos y todo es alegría y todo es la prosperidad y esto y aquello, vea yapú, vea nadie cristiano, vea cualquier cosa, vea algún coimeador, vea algún, no sé, me sabe, llevó las cosas, lo que sea, o por ambayo, pero esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es aquella que lucha para vencer el mal, pero como les dije, que no es solamente a un nivel individual, personalista. La vida cristiana no es vida simplemente individual, sino que es una vida comunitaria. Este libro, la Biblia, se escribió para la comunidad. No se escribió para yo y Dios, yo me confieso con Dios, yo y Dios. No, este es un libro para que justamente, existiendo una verdadera conversión personal, exista un cambio social. De ahí ponemos la conversión personal, de ahí ponemos, hay la cambio social. Entonces, ahí también viene el gran problema de la dicotomía, ¿verdad? Porque nos dividimos. Pensamos, no, yo cumplo con Dios, pero al salir de aquí me voy y cumplo entonces con el diablo. O cumplo con aquellos que me están asediando y me están coimeando y me están haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Donde no me comprometo por mi sociedad,
no me comprometo por el aspecto social. El pecado es siempre un pecado individual y un pecado social. Como siempre dijimos, ¿verdad? Las dos piernas. Nosotros caminamos con dos piernas. Individual es un reconocernos y mirar ante el Señor quiénes somos y cómo vivimos. ¿Cuál es nuestra convicción? Corramos decididamente, yo. Pero al correr decididamente me doy cuenta que estamos caminando aquí en equipo. Somos comunidad. Y la comunidad solo puede funcionar cuando funcionamos. ¿Y por qué decíamos, ven pronto a socorrerme, Señor? Porque la primera lectura te presenta y te dice a través de Jeremías lo difícil que es vivir este aspecto, ¿verdad?, de luchar contra el mal. ¡Haseterei! Ustedes saben que Jeremías pertenecía al anillo del rey. Si hoy vamos a comparar con nuestros gobiernos, ¿verdad?, la estructura de los gobiernos, Jeremías sería un ministro nombrado por el rey. Pero el profetismo, ustedes saben, no es que él recibió, no sé, una cosa especial, venga aquí que le voy a nombrar profeta, no. Así como nosotros, por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Toditos nosotros somos profetas. Porque la profecía quiere decir mirar la realidad, anunciar y denunciar. Y Jeremías, estando ahí en torno al rey como uno de los ministros del rey, aquí el rey que se llamaba, ¿cómo se llamaba el rey? Sedecías, Sedec, Yahvé es justo, quiere decir, la justicia de Dios, quiere decir Sedecías. Y bueno, Jeremías quiere decir Yahvé reconstruye, Yaraj Ya, Yahvé reconstruye, vuelve a levantar lo que estaba caído. Miren que el nombre también es teológico. Y entonces el profeta Jeremías decía al pueblo, así habla el Señor, esta ciudad será entregada al ejército del rey de Babilonia y el rey lo va a destruir. ¿Pero por qué? Y porque había corrupción. Ustedes no están haciendo lo que tienen que hacer, o nosotros no estamos haciendo, dice, porque él también pertenecía a ese grupo del primer anillo del rey. Y entonces los otros ministros del rey, ¿qué le dicen? Este hombre que sea condenado a muerte, porque con semejante discurso desmoraliza a toda la gente y todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Entienden? O sea que Jeremías le estaba echando en cara de que ellos eran corruptos, de que ellos estaban haciendo lo que querían en el parlamento, que ellos estaban haciendo lo que querían en la vida o contra la vida del pueblo. En realidad el problema real es que ellos decidían y le mandaban a los soldados a pelear contra los soldados de Nabucodonosor que estaban ahí alrededor sitiando la ciudad. Es como decir Paraguay que le declara la guerra a los Estados Unidos. La fuerza, potencia en ese momento era Babilonia, ¿entiendes? Un pueblo champiñí ahí que iba a hacer, ¿verdad? Y ellos, sin embargo, para defenderse, no, que vayan y que peleen, toma, no. Y por eso es que le está echando en cara, ustedes están haciendo algo injusto contra la gente y contra el pueblo. Y evidentemente desmoraliza, dice, a la gente, a los soldados, y van en contra de nuestros intereses. Entonces, que muera, dice, hay que hacerlo desaparecer a Jeremías. A este ministro hay que sacarlo afuera. Todos los otros ministros, entonces, que tenían su maletín, que tenían para fulano, acuerdados por una vaina. Pero este está echando en cara lo que nosotros hacemos, lo malo o la corrupción que estamos entregando, ¿verdad? Entonces el rey se decía, esto es interesante, 2600 años que se escribió esto, y esto es para nuestros gobiernos actuales, y seguramente que para los que vendrán todavía, ¿verdad? La palabra de Dios es tan actual siempre. ¿Qué le dice aquí el presidente de la República? ¿Qué le dice aquí? Ahí lo tienen a este ministro que no está cumpliendo con lo que decimos, ¿verdad? Porque yo, dice el presidente de la República, no puedo hacer nada contra ellos. Igualito que hoy, no puedo hacer nada. Hay otros ya que me manejan como títere. Igualito, 2600 años atrás. Yo no puedo hacer nada. Eso es lo que dice aquí Sedecías, porque son otros los que manejan la vida del pueblo. Yo no tengo nada que hacer, dice. Pellapuatu la pellapose.
Entonces ellos tomaron a Jeremías y lo arrojaron en el aljibe de Malquía. Yahvé es rey, quiere decir este nombre, ¿verdad? Yahvé es rey, que era el hijo del rey. Y lo tiraron al pozo. En el aljibe no había agua, solamente había barro. A embarrarlo a este. En realidad lo querían matar, ¿verdad? Pero tuvo suerte porque no había agua, había solo barro y Jeremías se hundió en el barro. Y aquí viene otro personaje, Ebed-Melech, servidor del verdadero rey, servidor, Ebed-Melech. Por eso es que después este Ebed-Melech dice que va y le salva a Jeremías. Rey, mi señor, estos hombres han obrado muy mal, maltratando a este profeta Jeremías, porque dice la verdad. Lo han arrojado al aljibe. Y bueno, al final entonces recibe la orden Ebed-Melech de ir a sacarlo del pozo y salvarlo a Jeremías. Bueno, queridos hermanos, esta es nuestra realidad. 20º domingo del tiempo ordinario. El Señor nos llama a que el fuego, es decir, esa pasión y ese deseo, porque cambie siempre nuestra propia vida en primer lugar, nuestra propia familia, vamos a comenzar por ahí, y después entonces, en la medida en que nosotros nos convertimos, también vamos a tener la fuerza, así como Jeremías, de anunciar y de denunciar lo que está mal, pero porque siempre va a favor de nuestra comunidad. Vamos a pedir esta gracia, que no es fácil, ¿verdad?, para nosotros, sobre todo en la situación en que estamos viviendo en nuestro país. Vamos a pedir con mucho entusiasmo también, porque cuando dice corramos decididamente, quiere decir que somos nosotros quienes tenemos que ir convenciéndonos poco a poco y vivir auténticamente la vida cristiana. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Para que el fuego del Espíritu Santo reavive la misión de la Iglesia en este año jubilar, tiempo de gracia, donde todos somos llamados a ser peregrinos de la esperanza, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que las naciones que sufren a causa de la guerra, de los conflictos políticos o sociales, alcancen el tan ansiado don de la paz, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que los niños abandonados y los que no tienen lo necesario para vivir dignamente encuentren amor y ayuda, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que el Señor nos fortalezca y nos haga fieles y coherentes en la vivencia de su Evangelio, oremos. Padre bueno, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Esperen que traiga el pan y el vino. Con el pan y el vino ofrezcamos nuestra entrega firme y fiel para seguir a Cristo en todo momento. Ofrecemos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia.
ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Acepta, iglesia. Señor, nuestra ofrenda, en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste podamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado. Por eso, con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana. Hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Dios mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Así, Padre, Jesús. al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Señor, que te acuerdes de tu iglesia, especialmente aquí nuestra parroquia, San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestros catequistas y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También rezamos, Señor, por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de todo cristiano, con su esposo San José, nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. En nuestro camino, tras las huellas de Cristo, Él nos alimenta con su cuerpo y sangre. Acerquémonos a recibirle.
Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aviso parroquial. Sigue su recorrido la imagen de San José. El nicho recogerá las intenciones y testimonios de cada familia que serán presentados como ofrenda cada primer miércoles del mes en la misa de 19 horas. Misa dedicada a San José Obrero. Pueden seguir anotándose en secretaría. El próximo domingo
la señora Victoria nos va a ofrecer una feria también. ¿Podés venir un rato aquí, Victoria, y nos explicas un poco qué productos vamos a tener? Ella va a traer de la estancia que tienen ahí en la familia y nos van a ofrecer para el segundo proyecto que tenemos de este año, que va a ser el conseguir una computadora que cuesta $10.000 para la cuestión de todos los archivos, porque ya estamos capacidad llena de nuestro canal después de 3 años, todos los archivos son muy pesados, entonces ahora ya tenemos que comprar una computadora, ¿verdad? Que el precio es más o menos eso, $10.000, que ya es a nivel profesional. También estuve por San Pablo participando de los directores de todos los canales católicos. 28 canales estuvieron presentes, hay más en toda América Latina y muy interesante. Algunos que ya tienen 60 años, otros 50, otros 40, y ahí ñan de yañe, 3 añitos, entonces apagaba la velita, ¿verdad? Pero hay mucho para aprender de ellos y sobre todo ahora una red que se quiere hacer también para la colaboración, sobre todo de la evangelización. Bueno, y para eso también estamos pensando ya aquí con la señora Victoria, que gentilmente el próximo domingo nos va a ofrecer esta feria. ¿En qué va a consistir, Victoria? Bueno, en nuestra próxima feria tendremos miel de abeja pura, jalea real, huevos caseros y queso paraguay. Les espero a todos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, todo a prepararse ya con eso, ¿está? Inviten también a otra gente, a sus parientes, o si no vienen, ustedes le llevan de regalo, o que le den la plata y ustedes le compran, ¿está? Entonces, para ver si podemos ir juntando esa platita, que no es poco, hasta noviembre. El 30 de noviembre sería ese encuentro que vamos a tener nuevamente como Ñande Yarañe. Ahí también yo voy a aprovechar para celebrar 31 años de mi vida sacerdotal. Y entonces así nos reunimos todos, almorzamos un poco, hacemos nuestra rifa y vamos juntando los aportes de la gente a ver si podemos llegar a ese objetivo de conseguir ese instrumento tan importante para nuestro canal. Muy bien, nos ponemos de pie y vamos a concluir. Oración final. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Damos gracias. Y que tengan un buen domingo. Igualmente, Padre. Gracias. Quiero cantar con sed y armonía tu caridad, tu amor, Madre de Dios. No cesará mi lengua noche y día de celebrar tu angélico primor. Salve, Señora de la Asunción, gloriosa fundadora de nuestra gran nación. Al Paraguay bendiga tu casto corazón. Del Paraguay las brisas perfumadas lleven a ti mi canto de oración. Madre piedad, somos almas ganadas con sangre y cruz de tu Hijo Redentor. Salve, Señora de la Asunción, gloriosa fundadora de nuestra gran nación. Al Paraguay bendiga tu casto corazón. Ir de paz
aventurosa de porvenir, grandeza y libertad. Nimbo de luz, tu asunción gloriosa, orne la sien de nuestro Paraguay. Salve, Señora de la Asunción, gloriosa fundadora de nuestra gran nación. Al Paraguay bendiga tu casto corazón. La tradición, la paraguaya historia, cual reina fiel te aclama con verdad. El Lambaré bendices tu victoria, el bosque y flor tu trono al perfumar. Salve, Señora de la Asunción, gloriosa fundadora de nuestra gran nación. Al Paraguay bendiga tu casto corazón. Salve, Señora de la Asunción, gloriosa fundadora de nuestra gran nación. Al Paraguay bendiga